el día de victoria. La palabra es el mapa de mi vida, brújula de mi destino, luz que alumbra mi camino, la llave que abre las puertas de salvación, sanidad, prosperidad y de fe para mi familia. Declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios. La brújula de mi destino, la luz que alumbra mis pasos y la llave que abrirá puertas de salvación, de sanidad, de bendición, de prosperidad y de fe para mí y mi familia. Juntos declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra. Y dale el mejor aplauso que tú puedas al Señor ahí por la palabra del Señor. Ve conmigo al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, el verso 6 al verso 11. Los miércoles estamos en estudio bíblico. Estamos estudiando acerca de los dones del Espíritu Santo. Los dones ministeriales le llaman algunos, los dones del Espíritu. Este es el sexto mensaje de esta serie. Estamos viendo el fundamento bíblico verso por verso. Y Primera de Corintios capítulo 12, el verso 6 al verso 11 dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En los miércoles pasados hemos comenzado a estudiar los dones del Espíritu y como mencionamos, para hacer más fácil el estudio de los dones y recordar la función o la operación de ellos, por lo general los 9 dones se dividen en 3 categorías. ¿Y por qué es importante que aclaremos eso en el día de hoy? Porque si usted pensaba que íbamos a estudiar los dones en orden, se va a dar cuenta que el que vamos a estudiar hoy no es el don que sigue en la lista como hemos estado estudiando. Estudiamos el don de sabiduría, el don de la palabra de ciencia. Hoy vamos a estudiar el don de discernimiento de espíritu. Pero el don de discernimiento de espíritu no es el próximo que sigue en la línea en el listado, sino que está más adelante. Pero como te he dicho, se dividen los 9 dones para facilitar el estudio en 3 categorías. La primera, que es la que estamos viendo, son los dones de revelación. Y en los dones de revelación está la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritu. Hoy vamos a hablar del discernimiento de espíritu. Hago una aclaración o recordatorio, ¿verdad? Es interesante cuando hablamos de los primeros 2, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento, que es bien importante hacer la aclaración que hablamos, cuando usamos estos términos, hablamos de la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento. Esa expresión es bien importante porque no es tener un don de sabiduría, no es tener un don de conocimiento, es tener la palabra de sabiduría para una situación en particular. En otras palabras, es tener lo exacto que necesito conocer para un momento en específico. Si pensamos que es el don de sabiduría, podemos pensar que es una persona que es más sabia que los demás, pero eso no es lo que el Espíritu está hablando. Cuando hablamos del don, es algo que Dios entrega para algo específico en un momento en particular. La semana pasada hablamos de la palabra del conocimiento, la palabra de conocimiento, cómo Dios nos da conocimiento en una área en específico, ¿verdad? Y observamos varios ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, acerca de cómo se manifiesta este don en particular. Hoy vamos a hablar una vez más acerca del discernimiento de espíritu. Y vamos a ir poco a poco. Lo primero que creo que debemos definir
de forma sencilla es la palabra discernimiento. ¿Qué hablamos cuando decimos discernimiento? No discernimiento de espíritu, discernimiento como tal. Cuando hablamos de discernimiento en general, se habla de una virtud o valor moral, juicio por cuyo medio, estoy dando una definición exacta, por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas, de uno mismo asunto, una situación específica, criterio o capacidad de distinguir los elementos que están implicados en una cuestión, cómo se relacionan entre sí y cómo afectan los unos con los otros y cómo cada uno de ellos incide en el conjunto. Esa es la definición de la palabra discernimiento. Básicamente, discernimiento es poder tener la claridad de lo que está ocurriendo en una situación y cómo incide eso que está detrás de lo que estoy observando. En otras palabras, observo algo, veo algo que está ocurriendo, algo que está sucediendo, pero no asumo que entiendo el por qué o cuál es la causa de lo que está pasando, qué es lo que está provocando que eso ocurra, que eso suceda. Y el discernimiento me da la capacidad de yo poder entender eso, ver la causa de algo, ver de dónde sale lo que está sucediendo. Y eso es importante para ver cómo entonces trabajamos con los asuntos que llegan a nuestra vida. Basado en eso, cuando miramos la definición de discernimiento de espíritu, lo podemos ver de esta manera. El discernimiento de espíritu es un don. A través de este don, Dios nos da la capacidad de mirar al mundo espiritual y ver la fuente, raíz o la causa de una condición, actividad, persona o manifestación. Una vez más, a través de este don, Dios nos da la capacidad de mirar al mundo espiritual y ver la fuente, la raíz o la causa de una condición, una actividad, algo que está ocurriendo. Cuando tú descubres que algo que alguien está haciendo lo hace de una manera, pero el espíritu detrás de lo que está haciendo no es el correcto. ¿Me explico? Así que la persona viene y hace algo que parece correcto, pero la intención es incorrecta. Por ejemplo, Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, la madre de los, así se conoce, los hijos de Zebedeo, ella se tiró a los pies de Cristo. Ella comenzó a adorar a Cristo, pero después de adorar, le dice: quiero que sientes a uno a la derecha y a otro a la izquierda. Entonces él le dice: bien haces en adorar, pero la intención por la que estás adorando no es la correcta. Él no necesitó tanto discernimiento ahí porque ella se lo dijo, ¿verdad? Ella le dijo claramente: estoy adorando para esto. Así que él no tuvo que descubrir porque ella se lo dijo. Pero lo que quiero es que vea el ejemplo. Cualquiera otro que la ve desde afuera, la ve adorando y dice: qué espiritual ella, de rodilla está allí adorando. Pero la intención por la que ella estaba adorando a Jesús era incorrecta. Ahora imagínate que ella no lo haya dicho. Imagínate por un momento que ella no lo haya verbalizado y que Jesús no haya tenido ese discernimiento o ese conocimiento. Hubiera aceptado la adoración como genuina cuando no lo era. ¿Y cuántas veces todos los que estamos aquí hemos tenido la complicación de tener esa situación con alguien o con algo? Acepto algo como genuino por cómo se ve, pero detrás de todo el asunto hay algo. Aquellos que tenemos hijos, ¿verdad? Cuando son pequeñitos te dan besos de gratis, pero después que vienen a darte un beso, ¿qué tú siempre piensas? Algo quiere, ¿verdad? Y ya no es discernimiento, ahora es el don de sospecha, pero, ¿verdad? Lo que quiero es que usted más o menos lo vea por ahí, ¿verdad? Por ahí es que tenemos que ir en esa dirección. Algo está detrás de todo el asunto. Cuando hablamos del discernimiento de espíritu, lo que el Señor lo hace, nos abre el mundo espiritual para entonces ver lo que hay detrás de la persona, del evento, de la apariencia. Por ejemplo, en una ocasión hubo un gran error que cometió Josué. Dios le envía a que conquiste la tierra prometida.
Y cuando los gabaonitas se enteran, dice la Biblia, de que Josué estaba teniendo todas estas victorias, dice la Biblia en el libro de Josué que los gabaonitas se pusieron ropas de mendigos, se rasgaron sus vestidos, se ensuciaron con tierra, pusieron en sus canastas pan, dice la Biblia, mohoso, y fueron delante de Josué y le dijeron: Josué, nosotros somos unos pobres, nosotros no tenemos nada, haz pactos con nosotros, no nos mates, no nos saques de aquí. Y Josué, por la apariencia, hizo un pacto con ellos, pero para descubrir después que esa no era la condición de ellos, y los gabaonitas se convirtieron en las, dice la Biblia, en los aguijones, en las avispas, las famosas avispas que canta Juan Luis Guerra. De ahí es que sale, son los gabaonitas. No es el diablo las avispas son gente que vienen con apariencia de piedad. Tú haces pactos con ellos, pero detrás de ellos no era la realidad de lo que estaban presentando. Y ahora Josué, como le da la palabra a ellos, ahora tiene que vivir por el resto de sus días por la palabra que dio, siendo engañado por aquella apariencia. Así que el discernimiento de espíritu nos da la oportunidad de nosotros ver lo que hay detrás del asunto para tomar entonces las decisiones correctas. Y definitivamente con esos ejemplos nada más que te estoy dando, creo que ya desde ahora puedes entender el por qué es necesario que realmente activemos esto en nuestra vida. Cuando hablamos del discernimiento, podemos hablar de que hay 4 tipos de discernimiento. 4 tipos, 4 niveles. Número 1, está el discernimiento natural. Está el discernimiento natural, que es un juicio que hacemos sobre las personas o circunstancias basada en las enseñanzas recibidas en nuestro hogar, sociedad, cultura e iglesia. Este juicio es limitado y puede ser malo, pero es un juicio natural. Todos nosotros aquí tenemos un juicio natural. Tu papá te enseña, ¿verdad? O tu mamá te enseña. Por ejemplo, a nuestras hijas le enseñamos que nadie puede mirarle sus partes privadas. Entonces es un juicio natural que le estamos enseñando. Si vas al baño, te vas a cubrir, ¿verdad? Entonces le estamos enseñando a hacer un juicio. Si alguien te dice esto, si alguien te ofrece esto, si alguien te dice esto, ya tú lo preparaste para que prejuzgue a una persona. No le digas tu nombre a nadie, no le digas dónde tú vives, ¿verdad? Y lo hablo a nivel natural, pero todos tenemos ese juicio en nuestra vida. Es el juicio carnal que vamos desarrollando. Lamentablemente ese juicio puede ser peligroso, porque también puede ser un juicio erróneo. Eventualmente se puede convertir en un juicio de racismo, se puede convertir en un juicio, una predisposición en contra de un grupo, como por ejemplo hay personas que han hecho un juicio de nuestra iglesia de forma errónea por algo que alguien le dijo, por algo que alguien le habló. Pero es un juicio, es el juicio natural, tiene una base. Si tú le preguntas, te van a decir, es porque me dijeron aquello, porque me dijeron lo otro. Y está ese tipo de discernimiento, ¿verdad? Se hace ese juicio o ese discernimiento. Ese es el natural que vamos desarrollando a través de la enseñanza, a través de la cultura, a través del tiempo y por diferentes avenidas lo vamos desarrollando. El segundo discernimiento que podemos ver, según la Biblia, es el discernimiento espiritual. No el discernimiento de espíritus, no es lo mismo, el discernimiento espiritual. Este es el que se describe en Hebreos capítulo 5, el verso 13 y el verso 14, donde dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Está hablando Pablo de aquellos que estudiamos la palabra. Cuando usted comienza a estudiar la palabra, usted comienza a aprender la palabra, ya no le meten gato por liebre. Usted ha ejercitado su sentido espiritual, usted ha estudiado la palabra, usted conoce la palabra, tiene revelación, tiene conocimiento. Ahora está operando a nivel de la mente de Cristo, y entonces esto sobrepasa su juicio natural, que es basado en el conocimiento carnal, sino es el conocimiento de ejercitarse en la palabra, que le da a usted la capacidad de definir algo que está bien, que está mal, de verdad, de corregir su vida. Pero esto tiene que ejercitarse, no sucede así porque sí.
Cada vez que usted viene a la iglesia, usted está ejercitando eso. Usted está recibiendo conocimiento espiritual, revelación espiritual. Sus sentidos se están ejercitando. Va a tener una base de información y de revelación para tomar decisiones más allá del juicio natural que usted puede tomar por el otro conocimiento. Está número 3. Está lo que se conoce, no se dice discernimiento, pero la mejor palabra para definirlo es la adivinación o la clarividencia, ¿verdad? Es cuando una persona ejercita el conocimiento extrasensacional recibido por la operación de espíritus o patrones de conocimientos carnales. Ese es el discernimiento, podemos decir, ¿verdad? Yo lo puse aquí más bonito para no usar tanto la palabra demonio y diablo, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Es el discernimiento o es el conocimiento que viene, que una persona que tiene a través de leer las estrellas, de la astrología, ¿verdad? La persona que aprende a manipular a otros a través de unos patrones, ¿verdad? Hay unas secuencias que la gente hace, hay unas cosas que te pueden llevar a tener, ¿verdad? Siento, por ejemplo, aquí en mi espíritu que hay alguien que tiene un familiar que murió con la letra P. Y entonces aquí, ¿verdad? Entre 500 tiene que haber alguien que, que sí. P y el apellido es con la R, ¿verdad? Entonces, y es alguien que tú quieres. Pues quiero, sí, lo quiero. Y, ¿verdad? Entonces, es ese tipo de cosas, ese tipo de manipulación. Y la verdad es que pueden llegar a ser muy certeros. Porque, hermano, usted y yo tenemos que entender que todo ser humano, toda persona despide energía, despide conocimiento, ¿sabe? En el mundo afuera se le llama aura, pero tu espíritu está, ¿verdad? Tú puedes dirigir, tú puedes saber es más, te lo pongo de esta manera. Hay personas que cuando llegan a un lugar, tú sientes que el ambiente cambió, porque cargan algo que no es correcto. Y tú no tienes ni que hablar con ellos, tú lo sientes la carga que hay. Es más, eso es uno de los problemas que hay, por lo cual la gente comete el error en enamorarse cuando se enamoran, ¿verdad? La gente no se da cuenta que tú te mueves en 3 dimensiones. Tú te mueves a nivel espiritual, te mueves a nivel mental y te mueves a nivel físico. Y cada uno de estos niveles despide una energía, ¿verdad? Y a lo mejor alguien me va a criticar, cristiano, por lo que estoy diciendo, pero esto está comprobado científicamente. Tu cuerpo despide calor hasta un cierto nivel. Tu mente, tus pensamientos, tu mente despiden energía, ¿verdad? Tu mente genera una energía. Tú puedes provocar en la vida de otra persona a través de tus propios pensamientos, ¿verdad? La energía que se despide, pero tu espíritu llega más lejos. El problema es, si tú lo miras, voy a dar unas cantidades simplemente por, ¿verdad? Para ejemplo, si tu cuerpo llega a 5 pies, tu mente, el campo de tu mente llega a 10 pies, el campo de tu espíritu llega a 20 pies. Se supone que si tú estás bien activo espiritualmente, yo reconozca quién tú eres antes de que tenga contacto físico. Pero la gente se enamora por el contacto físico sin darse cuenta que ya estás bien tarde. Porque ya lo acercaste demasiado a tu vida sin haber visto realmente el impacto que tiene esa persona por no haber discernido desde lejos la intención de esa persona. Entonces la gente, por eso la atracción física es tan complicada. Y el problema es que después que hay atracción física y hay contacto físico, despegarme de eso es bien difícil, aunque mi espíritu me dice que no debo estar ahí. Pero despegarme de eso es complicado. Entonces, ¿por qué te explico esto? Porque hay gente que usa esto. Tú llegas a un cuarto, tú llegas a un lugar y automáticamente tu espíritu llegó allí. La Biblia dice que Pedro sanaba con la sombra, la gente caminando, ¿verdad? Porque el ambiente se llena, el lugar se llena. De la misma forma que pasa de forma negativa, pasa de forma positiva. Cuando llega alguien que tiene un buen espíritu, el ambiente cambia, ¿verdad? Hay alegría, hay paz, hay gozo. De repente las cargas desaparecen. Entonces eso es una demostración de que no tengo ni que tener contacto físico contigo para saber lo que estás cargando en tu interior. Y hay personas que han logrado ejercitar sus sentidos sensoriales, mentales, para descubrir esas cosas.
a través de la adivinación, a través de la clarividencia, a través de verdad, de seguir patrones, de tener ciertos conocimientos que están ahí, ¿verdad? Lamentablemente se utilizan en su mayoría con propósitos erróneos. En el libro de Lucas, capítulo 4, el verso 40 y 41, ¿verdad? Se habla de un caso como este, donde dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. En otras palabras, este mundo espiritual se transmite, habla, también se expresa, tiene control en ciertos niveles, ¿verdad? Entonces está ese discernimiento. Está entonces el cuarto discernimiento. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.